a hablar con Rosario Espinal, politóloga, analista política social, una gran intelectual. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, un placer. Buenos días. Doctora, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? ¿Eh? ¿Todo bien? Yo, bueno, he visto algunas cosas, pero me imagino que también usted en su intimidad ha hecho muchas reflexiones de este proceso que acaba de pasar y de que estamos viviendo, y camino a mayo, ¿verdad? Sobre todo que dicen que mayo pasaba por febrero y ya febrero ha pasado. Así es. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar más importantes de este proceso? Bueno, las lecciones, así en sentido general, es que este es un país muy presidencialista, muy clientelista, que gira en torno a quien llega al poder, que quien llega al poder tiende a aglutinar una diversidad de sectores y la sociedad se mueve en torno a eso. El PLD gobernó 16 años, quizás la gente se le olvidó ya. Gobernó 20 de los últimos 20. Pero 20 de 24, 20 de 24. Entonces, la sociedad fluyó en esa dirección. Y como a todos los gobiernos, eventualmente le llega a su fin y ahora la sociedad gira en torno al PRM. En conclusión, el principal partido es el Estado, la principal maquinaria política. Podría decirse así. El Estado es un gran empleador, Cohesionador de la vida. es un gran, digamos, distribuidor, no solo redistribuidor, sino distribuidor de riquezas a través de contratos, una cantidad de cosas. Entonces, en una economía capitalista subdesarrollada como es esta, donde el sector privado tiene una capacidad muy limitada de generar riqueza, porque aquí no se inventa nada, aquí la economía depende de sectores muy tradicionales, de bajos salarios, agricultura, zonas francas, turismo, son todos sectores de bajos salarios. Entonces el Estado es el gran distribuidor y redistribuidor de riqueza. ¿Cómo analizar la parte del discurso? Dos discursos ayer, uno de Leonel Fernández, que atribuye compra de cédulas, uso, abuso del Estado, por una parte, que la gente, el Estado creó un ambiente para que la gente se abstuviera de votar. Del otro lado, el presidente Luis Abinader señala de que el pueblo votó masivamente por el PRM y por él, porque por su gestión honesta y eficiente. Frente a todo esto, nos gustaría que nos haga un ejercicio de cómo ver la compra de votos o el uso de los recursos del Estado fue tan influenciable para que ganara 1.787.000 personas por el oficialismo, o fue tan influyente para que derrotara a una tercera fuerza, porque estamos hablando de Leonel, que sacó 500.000 votos. Son narrativas diferentes, cada cual en su conveniencia. Sí. Aquí siempre se habló del voto inducido, es decir, bueno, las leyendas, yo digo leyendas porque aquí yo no tengo pruebas, o sea, de que supuestamente al mediodía los partidos recibían de sus delegados, miren, o sea, el PLD, por ejemplo, que estuvo tanto tiempo en el poder, mira, votaron tantas personas en esta mesa y aquí faltan tantas. Y el PLD tenía un padrón de supuestos militantes o afiliados o simpatizantes y ellos salían a buscar el que no había votado para que votara por ellos. Eso sería un voto inducido. Ahora tenemos una novedad, que era lo que planteaba Leonel Fernández en esas palabras que pronunció ayer, que es la abstención inducida.
o sea, del voto inducido a la abstención inducida. Interesante, porque eso es nuevo. Yo lo escuché un poco en el 2000. Difícil de comprobar. Pero se va a quedar sin comprobar, como se quedó sin comprobar el voto inducido, porque son cuentos. En la realidad no es tan fácil ir de manera independiente, por ejemplo, un fiscal electoral, ir a comprobar cómo se hizo eso no es fácil. Eso es la gente que participa, que solo cuenta lo que ocurre como leyenda. Entonces, a mí me parecía curioso ayer porque yo pensaba, wow, qué interesante, del voto inducido ahora hemos pasado a la abstención inducida. Pero bueno, yo no tengo evidencia de una ni de la otra. Sino que son parte de lo que la gente cuenta. Pero interesante, doctora, porque el primero es alguien a quien se tiene claramente identificado e incluso se puede tener identificada su militancia. Yo sé que el que falta es mío, y lo salgo a buscar, o no es suyo. Entonces, si yo sé, es más, el PLD podía, por lo que iban votando, saber quiénes votaban y qué porcentaje tenían ellos ya ahí en esa votación. Pero la abstención inducida es suponer un universo más grande. Un universo grande, y yo voy a suponer que voy a procurar de que nosotros 4 no vayamos a votar. Entonces es más complicado. Claro. Porque primero no sé ni siquiera de quién es el elector. Claro, o sea, tú tienes ahí un universo más grande para salir a buscar. Y yo diría que yo estoy tratando de ver si hablo con gente que vive en lugares donde se dan ese tipo de cosas, para ver si yo me construyo una leyenda de lo que cuentan. De lo que pudiera sostener esa percepción. Claro, porque eso tiende a ocurrir en los barrios populares, en los pueblos pequeños. Ahora, eso no ocurre en la C1 del Distrito Nacional. Déjeme preguntarle esto. Si uno mira la incidencia de los gobiernos locales en la vida social de las personas, ¿tendría la gente demasiadas razones para ir a votar, por ejemplo, en unas elecciones municipales, donde los ayuntamientos se han reducido prácticamente a recoger la basura y todo el mundo tiene quejas de ello? Es decir, porque no creo que nadie esté satisfecho de cómo lo hacen. No es una votación considerable, 40-46%, que la gente se mueva de su casa a votar por algo que no tiene tanta decisión. Claro, aquí hemos pasado muchos años escuchando que hay que fortalecer el poder local. Y yo siempre he cuestionado el argumento, no porque yo esté en contra de un poder local bueno, eficiente, fuerte, sino porque en estados clientelistas como es el dominicano, hay mucha centralización de los recursos. La ley se viola constantemente de los recursos que hay que asignarle a los municipios. Por tanto, los municipios a lo más que llegan es a recoger la basura y arreglar 2 o 3 parques y construir 2 o 3 canchas. No le quedan mucho más recursos que hacer eso. Cuando hacen eso, pues la gente está por lo menos satisfecha, pero si tiene que venir el gobierno central a hacer más. Aquí se ha fragmentado el territorio muchísimo, 158 municipios, 393 y 235 distritos municipales que no sirven para nada, porque ahí lo que hay es un director, una subdirectora, una secretaria, vocales. De 3 a 5 vocales. No tienen ni capacidad técnica ni capacidad financiera para hacer nada. Sin embargo, en los distritos municipales la gente votó un poco más porque la gran abstención fue en los municipios grandes, donde se disparó a más del 60%, en los municipios grandes, más grandes del país. Santiago, Gran Santo Domingo. No, en Santiago fue sorprendente, 65%. Porque registra 68%. Santiago, ahí sí hay algo a explicar, porque no había razón para una abstención tan alta en un municipio donde el alcalde era bien valorado, pero además el gobierno central actualmente está haciendo grandes inversiones. Entonces en Santiago hay una gran incógnita. Y además el actual alcalde es el candidato presidencial del PLD. También se puede agregar eso, pero incluso si no lo fuera, él ha tenido buena aprobación. En ese sentido, Rosario, ¿cómo usted analiza entonces? Porque solamente analizamos la parte
electoral, ¿verdad?, la parte de los actores políticos, pero también está la tercera pata, que es la ciudadanía, que compone todo este sistema. ¿Cómo usted analiza entonces, quizás en los últimos años, el comportamiento de la población con relación a la oferta política? Bueno, mira, la gente lo que quiere es que les resuelvan sus problemas. Y los gobiernos dominicanos tienen que entender y enfocarse de manera determinante en cómo resolver los problemas de la gente. Aquí los gobiernos han tenido bastante comodidad por la siguiente razón. Una gran cantidad de la población dominicana no cifra sus expectativas de movilidad social en la República Dominicana, sino que la cifra en la migración. Este es un país que está migrando constantemente, tiene 60 años migrando. Desde el 1965, comenzó el gran flujo migratorio dominicano a Estados Unidos. Entonces, es una válvula de escape que le da estabilidad interna al país, porque mucha gente que pudiera estar protestando en la calle, lo que está es arreglando su maleta para ver cómo se va del país. Y muchos se han ido, y muchos pueden pedir a sus familiares. Entonces eso le da comodidad a la clase política, pero los que están aquí... Bueno, le da una comunidad que le ha construido la principal industria, porque la remesa... El beneficio la neto remesa, de la economía. Claro, y la remesa es un factor redistributivo. También estabilizador aquí. Claro, en el sentido de que alrededor de 1/3 de las familias dominicanas reciben remesas. Rosario, ¿se puede tener una lectura con miras a lo que pasó, los resultados electorales municipales, en función de lo que pudiera ocurrir en mayo? ¿Habrá una segunda vuelta o usted cree que estos resultados dan como consecuencia de que el presidente pudiera irse en primera vuelta ahora? Yo quisiera en 3 meses. Agregarle, Rosario, a esta inquietud de Caminero, porque creo que cabe aquí. ¿La oposición queda más cómoda para hacer arreglo o se le dificulta el entendimiento, Camino Mayo, con los resultados de ahora, de febrero? Bueno, los resultados deberían ser un gran incentivo para que la oposición repiense su estrategia de división, o no su estrategia de división, sino su situación de división. Pero ahí ya hay cursos establecidos que hacen sumamente difícil, si no imposible, que ellos puedan recomponer su división. Pero si hay una lección para la oposición es dividir, o sea, comprobada ya. Sí. Con estos votos divididos. Pero parece que no llevarán candidaturas presidenciales unificadas para el 16. Pues, si la hay o no la hay, ¿habrá segunda vuelta? Bueno, miren, yo soy de las personas que piensa en cada proceso electoral que la probabilidad de segunda vuelta es pequeñita, para no decir ninguna, pequeñita. Aquí se estableció la segunda vuelta en el 1994. Tenemos 30 años de que la doble vuelta existe en la Constitución y solo se produjo la primera vez en el 96. Porque en esa década hubo lo que yo llamo el tripartidismo efímero. Fue efímero porque Balaguer iba en decadencia y la decadencia de Balaguer fue lenta, tomó mucho tiempo para sacarlo de circulación y eventualmente ya la muerte. El PRD, que era un partido fuerte, se desgastó en el poder cuando sale en el 86, no es que colapsa, pero perdió votantes. Ahí se cuela el PLD, tomando votantes del PRD, pero eventualmente absorbiendo la masa balaguerista. Entonces, en la década del 90 se crea un tripartidismo efímero, pero fuera de eso, la política dominicana históricamente ha girado, o sea, en el post-trujillismo, en torno a 2 grandes fuerzas electorales, o en torno a un partido dominante, como fue el caso del PLD,
que gobernó tanto porque el PLD se convirtió en un partido dominante, el reformismo se fue fragmentando porque los reformistas no se dedicaron a rehacer el partido cuando Balaguer desaparece. Ellos prefirieron buscar ventajas, sus dirigentes con quien pudieran, no rehacen el reformismo, eso solidifica al PLD y el PRD se fragmenta en el 2013 y sale muy mal también del gobierno en el 2004. Entonces todo eso, toda esa división de la oposición le dio al PLD la posibilidad de gobernar por muchos años. Ahora, ese mismo factor opera a favor del PRM, porque si el PRM estuviera enfrentando una oposición unificada, no hubiese sacado tantos votos. Y si van unificados para las elecciones de mayo, ¿pudiera haber ese fenómeno de que pudiera haber una segunda vuelta? No, porque si fueran unificados ya son dos fuerzas, no habría... Okay. Como que, sí. O sea, si por ejemplo, si el PLDismo se unificara, que bueno, hasta ahora no se ve muy factible, pero si ocurriera en 2 o 3 días, serían dos fuerzas electorales, básicamente. ¿Dos polos? Entonces ya ahí uno va a sacar más del 50 y otro va a sacar menos del 50. Sí. Doctora, ya se nos... Sí. Ya estamos llegando. Una pregunta. Una cosa final. Más allá de esta coyuntura que nos conduce a mayo, dicen que no hay mesa de una sola pata, ¿verdad? Y tiene que ser muy grande para que puedas sostenerla. El sistema político dominicano, que ha mantenido una estabilidad casi 60 años, un calendario electoral fijo, hemos podido salir a camino. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos si no reflexionamos en el orden político y social, económico incluso, de hacia dónde vamos? Porque usted hablaba ahorita de la economía. Tenemos 17 salarios mínimos de sobrevivencia. Es decir, ¿qué tan frágil es nuestra estabilidad política, institucional y económica? Todavía yo creo que el sistema aguanta. Todavía yo pienso que el sistema partidario dominicano en este siglo y durante el reinado del PLD, como les dije, operó como un partido dominante. El PRM, por lo que yo veo, está tratando de replicar eso. O sea, a ver si se convierte también en lo que hizo el PLD, es decir, un partido que dure mucho en el poder, sea un partido dominante con una oposición fragmentada. Ese esquema va a depender de la persistencia de la división del PLDismo. Si ellos se mantienen divididos, es probable que aquí se reproduzca un partido dominante con una oposición dividida. Si el PLDismo resuelve relativamente rápido el problema de su división, entonces se podría volver a un bipartidismo que en teoría convencional de democracia sería lo mejor para que haya una cierta distribución del poder y una cierta alternabilidad. Claro, pero ya el sistema político dominicano conoció la existencia de un partido dominante y podría replicarse siempre y cuando la oposición se mantenga dividida. Entonces ahí va a depender no solo del gobierno, sino también de la oposición. Yeah. El PRM tiene que mirar bien que, es cierto, el PRM se llevó la inmensa mayoría de las posiciones y si lo que pasó en febrero se replica en mayo, pues va a ocurrir lo mismo. Pero es verdad que tienen que mirar al hecho de que el PRM está ganando elecciones con una franja electoral menor. Yo tengo todos esos números, no lo voy a presentar aquí, pero menor que cualquier otro partido o presidente, incluido el PRD de Hipólito Mejía. O sea, proporcionalmente hablando con el padrón electoral, Hipólito, Leonel, Danilo ganaban y sus partidos con una proporción mayor de los inscritos en el padrón. Sí. Entonces, el PRM tiene que prestarle atención a eso. Y claro,
prestarle atención a la economía, porque el PLD gobernó en un periodo de relativo bienestar, en el sentido de baja inflación y bastante crecimiento y una deuda moderada. Ahora la economía tiene una inflación acumulada de la pandemia, pospandemia, y además es un país más endeudado. Pero hay que tomar en cuenta también, Rosario, de que estamos hablando de un gobierno que asume durante una pandemia que dura 2 años enfrentando una pandemia. Sí, por eso decía que producto de la pandemia hay una inflación, no solamente República Dominicana, en el mundo. O sea, hay una inflación acumulada. Lo que pasa es que cada quien lo siente en su país. En Estados Unidos están al grito por la inflación acumulada también, aunque es la economía desarrollada que más se ha recuperado. Pero que está aquí también. Entonces cada quien lo siente en su país. Entonces el gobierno tiene que prestarle atención a esa inflación acumulada y al hecho de que por la pandemia el país tuvo que endeudarse de manera acelerada. Y llegar y decirle más el déficit eléctrico, que es terrible, y ponerle impuesto a la población, por ejemplo, en esta coyuntura, va a ser difícil. Bueno, aunque, Rosario, aunque el gobierno tiene el principal desafío de una reforma fiscal. Bueno. Vamos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias a Rosario, a la socióloga Rosario Espinal, politóloga, por su participación. La invitación está hecha para que dentro de un mes más o menos, un mes y algo, estemos hablando el proceso que se nos avecina de mayo. Así que muchas gracias. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan. Tenemos mucho más aquí en Matinal.